Keniko Kichichitake, porque mucho más de anime o Kichique. Y dices, bueno, hasta faculté, así que me iban a pagar, tatapar. Bueno, ahora les voy a contar un poquito en español de cómo trabajamos lo que es la blusa bordada. La blusa bordada se realizó con la finalidad de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Dice, ¿por qué se lleva el trabajo de la blusa bordada en la escuela? Es para retomar a partir del contexto los conocimientos previos y a partir de esto trabajarlo en las diferentes asignaturas, como la que ya mencioné aquí, español, náhuatl y matemáticas, ¿sí? Donde los alumnos exploraron, investigaron y más que nada se busca con estos que ellos fortalezcan la autonomía, ¿sí? El producto final pues fue la elaboración de la blusa y también el proceso cómo se evaluó fue a través de la participación y el trabajo que fueron desarrollando hasta lograr la finalidad que fue la blusa bordada, ¿sí? Muchas gracias. Ashakeme, Tamachtianime, cuál es la panosca, Nanquitasque, Kenikinum, Potitequitque y Techiniteki. Gracias al sector 04 Huauchinango, jefe de sector Marcelo Morales Martínez. Muchas gracias. Continuamos con la demostración de artesanías. No se olvide, pida su camilla para participar. Bueno. Ya lo esperamos allá. Sector 13, Doña Lázaro Cárdenas. Invitamos a todos a conocer el sector 13 de Lázaro Cárdenas con su artesanía, el petate, con el tallo del plátano. El poniente es Pedro Pérez Luna y la abeja de un baile. Comenzamos, maestro. Maestro Guadalupe. Pak Manani dan juga dan juga kami sekalian dan tahu lima program kita lima user lima juga dan lima kita lima user cuma sudah dari user lima negosiasi tiene la finalidad de aprovechar los recursos naturales, así como también los saberes Shalima Lapsa, Maserna, Lantapima, Kamanan, Nalakapaskoy, Maju, Ma, Jada, Kapakasi, Lima, Na, Nalakapaskoy, estudiantes y alumnos de esta exposición de elaboración del petate por tallo artesanal con la finalidad de destacar los saberes de los alumnos y por ello fomentar esta práctica de la escritura. Setelah sakit iman lima seni kasawat mas kita sekian malam seni iman setelah awak na uma seluruhan kecuali ima kita cuikan cuma ima laka jika mereka sama ima katusau cuma kami ima kawantu atau kenapa sih ima kajikan se integran varias asignaturas como lengua indígena, español, matemáticas, ciencias naturales, historia. Chu na kiyo ima naka national makasika ima naka nakakasunan ima talapas na ima nakapaskoy siya parang pinatatanika na ima pula na kakasunan
Bunalata Tekai, Sukiwinsel ng Aksini Naglan, Sulat na Alista, Sukukan Ima, Satakan na Salifman, Sayat at Nasatan at Sayat sa Sunat-sunay na Katakan, Sukukan Ima, Pagtanagawakan sa Pagkatan sa Kamat, Alista, Sunat, Sukukan, Chikan, Istumera Poy, at Talagang Mokshipaw, Sukukan na Sisumi, at magkakasigang lima sa kasing Totonaku. at nawag niya sa talasin. Ada que investigar, no sabemos bien. Cuman lima di sosial dati padi natawa ko naging magkakasigang nata na el procedimiento es que saber cultural viene de los antepasados esa parte de estos saberes locales se están perdiendo y ¿Qué le va a indicar esta hablando más? Muchas gracias. Perdón. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, es el Totonacu. Posteriormente se sacan las tiras, otros centímetros, posteriormente se va a esta parte de sacar el sol, mirando que no mojen. Posteriormente las tiras que se van colocando está encima de la sopa, podemos utilizar también esas tiras para amarrar lo que es la tira de cronótipo, las tiras de Finalmente, esta parte lo que tenemos producto que el petate artesanal tiene utilidad, va a depender del uso que se le vaya a dar. La masa se forma tu imagen, la product ¿por qué de esta forma la utilidad? Anteriormente se ocupaba para dormir, también lo utilizaban principalmente las señoras cuando daban a luz. Entonces, una parte interesante de este saber local es que se ocupa el plátano, el cabello de plátano morado, como hacerlo con nosotros. Entonces, esta parte de cómo se ha vivido este proceso, el cambio de las nuevas, el artesano, crea este proceso de nuevas técnicas, nuevos modelos. En este caso, como tenemos esta parte de la textura, las figuras, también tenemos la canasta, posteriormente esta parte del fruto es donde estamos viendo la textura, la probabilidad y el proceso de desarrollo, donde también tenemos entonces, estas son nuevas técnicas y metodologías y procesos que realiza el artesano, creando esta parte de la creatividad y de la imaginación. Esto también nos permite que cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos esta parte de los conocimientos adquiridos, les hagan basarse a través de la exposición del producto. Esto también puede ser una evaluación fija a través de la lista por tiempo, y esto nos permite evaluar más que nada sacar un proceso de saber local de las comunidades. La casita y la capacidad que tiene la imagen que había como y con American, de esta manera la artesanía expresa esa parte de la simbología y el sentido de la consumición con el mundo, esta parte de la comunidad, todos estos saberes locales pueden integrarse más adelante con estos proyectos didácticos, y también nos va a permitir esta parte que los saberes locales de nuestros alumnos tengan ese conocimiento para que de esta forma
los alumnos puedan preservar esta parte inconsciente y la riqueza cultural de la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestros pueblos mexicanos. No me voy a dejar para que y muchas gracias. Continuamos con la comisión de artesanía. A continuación, sector 02, Puebla. Presentamos al sector 02 de Puebla con su artesanía el la profesora Leticia Romero Santa María y todo Ricardo Jiménez. Felicidades, damos la bienvenida al sector 02 de Puebla. Cebolla. Nena Coca de Pepe Tepancas, y Tamachimbis, Mamachila, y Tamachiwas, Mochiwas, y Pepe Tepancas, o Mochi, Cuartecagua, Chimurecagua, Juan Ayamo, Guaraca, Oyome, Guayateca, Caja, Doctor, Soya, Nanumiki, y Seca, Casilda. Itachihualis, Mochiwas, Moriki, Mach, Momascaña, Momaquilina, Ingüey, Natepe, Tachichihuis, Tamachiwas, Cuale, Mochiti, Keme, Panova, Tonada, Tachichiwa, Cachi, Cuale, Chiquiwi, La Piquiza, Tatochihualis, Soya, Ipanili, Siri, Hueli, Huancateco, Coson, Xoxowi, Huancosti. Ninyequi, Moquito, Cochivo, Niquetzitzi, Iru. Y Macehuatato, Pitra, Nanta, Pipira, Secuali, Chocaminilis, Inatete. Omota, Anguitz, Ompa, Italida, Tacual, Niquetzitzi, Iru. Y Momachilia, Coseseya, Juan, Se, Machilia. Noipi, Talida, Juan, Huayimi, Juanosquili. Camachino, Motipegua, Macho, Moniqui, Camachihuas, Ia, Lomochihuas, Chibulome, Icase, Motima, Macho. Y me dice que nuestro proyecto es la escuela que se siente. Para La Palma se pueden hacer diferentes artesanías. Tenemos lo que son tenates, petates, palma tejida que se lleva para el domingo de Ramos y algunas otras figuritas que tenemos aquí. El petate ahí se trabaja en dos tipos, el petate que es el amarillo y que es el verde. El amarillo es de las palmas tiernas que salen de la misma planta y el verde es de las que ya están un poquito recias, es con lo que se hace. Y se puede hacer de diferentes medidas. Aquí esto es lo que hicieron los alumnos, aquí en este grado. Cada quien hizo la medida que ellos hicieron. Tercero y cuarto los que hicieron los aventadores y los tenates. Primer año hizo las palmas tejidas porque como tienen más flexibilidad, entonces esos fueron de los grados que se hicieron. Bueno, buenos días, autoridades educativas, compañeros maestros, en general. Nosotros somos del sector 02 Puebla, aquí maestro Fortino Catita, de la zona 109 del sector de Matamoros, las profesoras Saís Rosas. Nosotros, en nuestra escuela, claro, todo nuestro sector, llevamos a cabo un proyecto de recuperación de la lengua. Anteriormente, pues ya se explicó el sector, se puede ver, esta es la metodología que se siguió todo el sector. ¿Sí? Entonces, en nuestra escuela elegimos nuestro proyecto de revitalización de la lengua, es el tejido del petate. El título de nuestro proyecto se llamó A la frescura que se siente. ¿Sí?
a continuación voy a explicarles todo el proceso que se lleva a cabo para elaborar el petate. Bueno, nuestro tema oral, como mencioné, es la palma. El primer paso que se lleva a cabo en la recolección, como pueden observar aquí, pues aquí hay alumnos que están recolectando la palma, que en nuestra comunidad se encuentra muy cerca donde crece la palma. Entonces el primer paso es la recolección, recoger la palma, donde, como mencionaba la compañía, hay dos tipos que se puede realizar el petate, ya sea la palma verde o amarilla, ¿sí? El siguiente proceso, una vez recolectado, es el secado, ¿sí? Podemos ver aquí, una vez que ya se recolectó, podemos ver aquí se acabó el proceso. Claro, también cabe mencionar en la región, en el municipio, donde van a traer la palma, es muy difícil que entren a los carros, entonces se utiliza pues aquí este manito para poder traerlo a la comunidad, ¿no? Y al cabo, pues ya se va a cabo el secado. Como podemos ver aquí, así se va a cabo el secado, se cuelga, claro, pues allá en el suelo, así se acaba, se seca, en sus hogares los alumnos, los padres de familia. El siguiente proceso es la selección. Una vez que se realizó el secado, se selecciona la palma que se va a utilizar. Vuelvo a mencionar, aquí, si vamos a hacer nuestro petate de color amarillo, pues se selecciona la palma amarilla, y si no, pues la palma verde. Si una vez ahí seleccionamos para ver, y obviamente también los alumnos seleccionan pues la forma que estén en unas condiciones, que estén parejitas, para que el petate pues sea pues bien, no bien hechicita. Posteriormente viene el proceso de tejido, donde una vez seleccionado la forma que se va a utilizar, pues ya se va a cabo el tejido. Como vemos aquí en las imágenes, aquí los alumnos ya están pues, tejiendo en los hogares, y también pues, con el apoyo de los padres de familia, porque algunos alumnos pues, todavía no conocen bien el proceso de tejido, entonces tenemos el apoyo de los padres, y de esta manera pues, los alumnos van aprendiendo, ¿no? También nuestro proyecto, una vez que se lleva a cabo el tejido, la metodología nos marca tener una evaluación al final, donde podemos identificar los logros obtenidos, las dificultades que se presentaron, Entonces, y aquí podemos ver ya al final de nuestro proyecto, donde los alumnos pues, ya están terminando sus petates, ¿sí? Cabe mencionar el proyecto de la zona con el sector 02 tiene el objetivo de fortalecer y revitalizar nuestra lengua a través de las prácticas sociales que se llevan a cabo en nuestra comunidad. En este caso, pues seleccionamos el petate, ya que nuestra comunidad es un pueblo indígena, entonces, y es la actividad que más se realiza, si además es una actividad que caracteriza el municipio, entonces por eso elegimos el petate. Otro de los logros obtenidos, quinto y sexto, hizo su libro en forma bilingüe. Esto lleva aquí lo que es todo el proceso de cómo se elaboró el petate. La chocolate y la maduración. Sector 02 de Puebla, no se escucha la porra. A continuación tenemos la participación del sector 017, Timixtlán. Está con nosotros el sector 17 de Timixtlán, profesora Andrea Marín García y José Alfredo Jiménez Trinidad, con la artesanía Vinos Artesanales. Bienvenidos.
Escuchamos la porra de Quimixtlán. No trajo porra. Gracias, maestra Saraí. Ahora sí podemos escuchar a los maestros. Bueno. ¿Cuáles son? Santiago. Bueno. Tehuate Huitze, Techne, Huyan, Quimixtlán, Techin sector Castoluanome. Ashka Tiwana Toque, Tamechis Patiliki, Matamishtapuwiti, Ken Mochichiwa Hopaniki, Cocoga, Coyotactor, vinos artesanales, Mochiwa, Calimatizin de los Picochiquima. Llevan Chichiwa, llevan Tineshillaque, Gichivaske, Wanoikon, ya llevan lo que con Huitze de Chinguay llama cachichón de programas, llevan Huitze para que los Picochiquima, Guajilican, los Palatilita, no yoling su atamachika llevan a Sapur más que en Mochichiwa para de Chiltatica. Yo les voy a comentar sobre el vino artesanal que se fabrica en la comunidad de San Martín Comalapa. Pues como todos sabemos, el vino es uno de los productos que pues es de los más antiguos en la época de la humanidad. Desde Jesucristo, que ofreció vino a sus apóstoles, les ofreció vino y pan. En la actualidad pues se viene viendo todavía. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar en una misa, lo hemos visto como el sacerdote, mediante un ritual sagrado, ofrece este vino todavía a Jesucristo. Entonces, nosotros lo quisimos vincular con los pueblos indígenas. El lugar donde venimos podemos ver cómo la gente de nuestra comunidad ocupa este vino para sus eventos sociales, como lo son las ferias del pueblo, diferentes eventos. Lo vinculamos nosotros y quisimos llevarlo a la escuela, vinculando con algunas asignaturas. Por ejemplo, en español lo vimos con la descripción de las frutas, la descripción de los árboles frutales. Tercero y cuarto hizo el instructivo de cómo se hace el vino en esta escuela, porque lo fabricaron los alumnos junto con nosotros los docentes. Quinto y sexto trabajaron lo que son problemas matemáticos. Cuando ya tenemos el vino, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a envasar? ¿Y cómo vamos a venderlo a las diferentes personas para tener un ingreso económico y así podernos ayudar en la escuela? Aquí en esta maqueta podemos ver cómo los alumnos están seleccionando la fruta para después cortar, exprimirlo y posteriormente envasarlo. Ahí los alumnos están envasando el vino que es de uva, de capulín, tenemos de piña, de maracuyá, de nanche, de mora. También le hicimos etiqueta al vino. Como lo podemos ver, miren, esta es la etiqueta del vino de San Martín Comalapa y pues es así como nosotros venimos representando el sector 17. Salud por el sector. el vino. Por el sector 17. 17 de Quimixtlán.
jefe de sector Armando Rafael Espinosa Amador. Felicidades a ellos y fuerte el aplauso. Está bueno. Sí. Huele. Salud. Ah, están tomando vino tinto. Esto que el otro, salud. Esto que el otro, salud. Muy bien, podemos así. Sí, adelante, adelante, adelante. Muchas gracias. Con permiso. Vamos a En este momento iniciará la participación del sector Damos 12 la de bienvenida Chico al sector 12 Tepec. de Xicotepec. Nos vienen a presentar la artesanía Shakira y tallado de oro. Viene la profesora Paulina Martínez Francisca Morelos Planes y el maestro Paulino Martínez. Bienvenidos, sector 12 de Xicotepec. Así es, hombre. Quiero grabar tantito esta Ini noche. sector de Mayojo Me guardan todo, pues, no hay problema. la sento diga un colega Sale. para de la TV voy de yuri panaya en una muy bien la sombate bi yota la TV hage dinka hage la yoki para que ven hoy bizobi yede bizobi yoki voy a no y que nada más que la yoki o nada más que la yede para que bizobi la voy a la TV en una baby java que digo coge no diga ni no tengo la asignatura tengo español no vino y que memang que de ayudar na tuye que o tengo matemáticas bilede algo que digo ni do que la TV o la tuye no tengo la asignatura de artística vea vino y que no me jabujana ni tengo y de ni o que doja que un pajayi TV o pajayi tuye una muy de todo una guerra de baby que la niña que binshodi binshotto la niña que tengo la y niña que para muy de baby si yo te baby a mí la veo para que tú de zona de inzadi. Bueno, buenos días. Nosotros venimos representando al sector 12 Xicotepec, en este caso con el proyecto de la Shakira, una vida colorida. Nosotros, en la comunidad donde laboramos se trabaja la Shakira. Normalmente las mujeres se dedican a la Shakira. Se dedican a la Shakira, en donde también algunos jóvenes y también los niños ya los van involucrando a las actividades. Ahí en el trabajo pues son muy trabajan con su imaginación, curiosidad. Entonces ya nosotros como docentes lo trabajamos hacia el ámbito pedagógico, en donde se favorecen todos los campos y las áreas de formación. En este caso, por ejemplo, en pensamiento matemático se favorece el conteo oral, el conteo escrito, la seriación, colecciones y también, ¿por qué no?, lo que es el valor de las monedas. En lenguaje y comunicación se favorece lo que es oralidad, en lo que es la descripción. En exploración, en el campo de exploración, ahí vemos
por ejemplo, a los animales, a la historia de lo que es la Shakira, y en artes, pues más que nada eso es arte, ¿verdad? Y ahí vemos los colores, los colores también tienen un significado. Por ejemplo, en las comunidades el color rojo significa, en este momento la si maestra a los Saraya niños les recibe ponen, un regalo una pulsera, Shakira. para que le quiten el mal de ojo, para que no Es les nuestra hagan el directora mal de de Educación ojo a Indígena. los niños. Entonces, los colores y lo que es artes. En educación física, Sector 12, pues nosotros Xicotepec. favorecemos lo que es la motricidad, Aquí en Tehuacán. la motricidad Sur, Puebla. fina en los niños, y en lengua indígena, pues ahí podemos ver lo que son los colores, los números, cómo se llaman los animales, las flores y todo eso, ¿no? Y en educación socioemocional podemos hablar cómo se sienten los niños, al momento de realizar esta actividad. Y bueno, y ya en la evaluación ahí hay más logros que dificultades. ¿Por qué? Porque esto es lo que está en su contexto, ¿no? Entonces se nos favorece para el aprendizaje de los alumnos. Muy bien. Bueno, el pequeño comentario que les hacía hace rato era de que la Shakira no es propiamente de la comunidad de Jocotepec o de Santa María Tlaquilotepec, sino que aquí lo que tratábamos de demostrar era la hermandad que existe entre una cultura y otra cultura. Esto es propiamente de la cultura otomí, de San Pablito. Entonces, estas dos culturas se ven beneficiadas. Ahí vemos la solidaridad de las culturas. No es de que es mío y es solamente para mí, sino que estos pueblos se apoyan de esa manera. Tienen pedidos y tienen la necesidad de buscar manos extras para poder entregarlos, ¿no? También era el comentario de que en nuestro sector existen tres lenguas, que es el otomí, el tunacú y el naco, ¿sí? Bueno, buenos días compañeros, maestros y maestras. El tema que les voy a poner el día de hoy salió de un proyecto de 3, se llama Construyendo Artesanías y Muebles de Bambú. Como se dan cuenta, aquí están. Todo este trabajo se hizo meramente con la participación al 100% de los alumnos, padre de familia. Todo desde el tallado, el corte, el lijado, todo lo hicieron mis alumnos con apoyo de los padres de familia.